entonces en los próximos 60 minutos vamos a abordar esta temática que son las cardiopatías ductus dependientes. Y es Clínica de Las Condes, el otro lugar es Universidad de Chile, los dos son centros de referencia, tenemos un porcentaje importante, un número importante de pacientes cada año. El itinerario es este, vamos a revisar el impacto, vamos a qué es lo que viene en el tamizaje del ultrasonido, las guías nuevas del 22 están a punto de salir. Les vamos a dar algunos adelantos, vamos a contarles de qué se trata de ecocardiografía, vamos a hablar de dependencia ductal desde el punto de vista fisiopatológico y vamos a hablar del diagnóstico. En cada uno de los casos o sea, en cada patología o en la mayoría de ellas vamos a presentar, además de lo típico que es cuál es el diagnóstico, algunas imágenes, algún caso real y cuál fue la problemática asociada. Y al final vamos a mostrar algo de avances en ecocardio. Esto es lo que ocurre en todo el mundo, es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo prácticamente en todos los países. Sin embargo, lo que ha ido ocurriendo también en forma paralela es que la mortalidad infantil por malformaciones se ha ido incrementando cada año. Y el problema estratégico de esto es que el 90% está en la población general. Por lo tanto, aquí lo importante, más que hacer diagnóstico, lo importante es hacer tamizaje para tener un impacto efectivo en la llegada de este 90% de la población. Lo que entonces problema de la malformaciones cardíacas tiene un impacto importante y en Chile, y esto es muy parecido para muchos países. Las malformaciones dan cuenta de cerca de un 39, un 40%, estas son nuestras cifras para el año 2012, el 40% de la mortalidad infantil era derivada de malformaciones, y la más frecuente y la menos frecuentemente diagnosticada son las malformaciones cardíacas. Esto que siempre dicen, bueno, que si yo veo más cosas de riñón o de malformaciones del sistema nervioso central, esta data es de Eurocat y lo que muestra es de qué manera se ha movido la frecuencia de malformaciones, y ustedes ven que alto número, por un periodo de 15 años, 208.000 malformaciones, las más frecuentes por lejos son las malformaciones cardíacas congénitas. Y incluso muy por arriba el doble de las cromosomopatías. Del total de malformaciones, esta misma cifra muestra que son aproximadamente un 30% de las malformaciones. Lo que también observamos es que el resumen del punto de vista epidemiológico es que las cardiopatías congénitas son el 8 al 15% de cada 1000, 20% de la mortalidad infantil, 42% de la mortalidad infantil, 20% de la neonatal. Son 6 veces más frecuentes que las aneuploidías y 4 veces más frecuentes que las malformaciones del sistema nervioso central. Por lo tanto, tenemos un problema de alto impacto. Y también, como ven ustedes en esta diapositiva del Pediatric Research Branch de mi amigo maestro Roberto Romero, en los Estados Unidos un niño muere cada 15 minutos, nace con una cardiopatía congénita, da $6 billones el costo anual para tratar a estos niños, pero que a su vez hay niños que se transforman en adultos, y hay 2.4 millones de niños que van camino a ser adultos que viven con cardiopatías congénitas. Y algo que causó impacto hace algunos años es que el 20 a 30% de los niños con cardiopatías congénitas tienen una malformación o un problema cerebral asociado. Esta es parte de la data que mostró Asma Khalil, esto es parte de los trabajos incluidos en el metaanálisis que hizo ella y presentó en Londres hace algunos años, y que muestra que la población con cardiopatías congénitas tiene una probabilidad mucho más alta de malformaciones del sistema nervioso central que la población control. Esto es antes de circulación extracorpórea. Este es el metaanálisis que presentó en Londres Asma Khalil, ella trabaja en St. George en Londres, y
muestra que cuando hay transposición de las grandes arterias, populación ventricular izquierda, alrededor de un 30-35% de los niños van a tener algún problema de malformación del sistema nervioso central. Esto obligó a un statement de ISUOC en que lo que se hizo es que Array CGH tiene importancia para el diagnóstico de enfermedades génicas. Hoy probablemente lo vamos a mostrar hacia el final, esto se ha movido hacia exoma, que los corazones univentriculares y la transposición van a tener un retardo del neurodesarrollo y que la resonancia en ese minuto era como investigación solamente, pero la mayoría de los centros, incluido nosotros, hacemos resonancia en los niños con malformaciones cardíacas. ¿Qué es lo que ocurre con el tamizaje en estos años? Ustedes vieron ya hace un par de meses, no, en mayo, así que unos 4 meses atrás, cómo se publicó la guía del ultrasonido de rutina del segundo trimestre. Nosotros participamos de eso y parte ya se hizo del update general del examen del corazón, que se incluía también en estas guías, obviamente. La guía que tenemos en este minuto válida es de 2013. Sin embargo, les vamos a contar algunos datos del draft final, que como ven ustedes ahí es de hace un mes atrás, o un mes y medio atrás, en que los autores se ampliaron un poco. Como ven ustedes, se incorporaron más cardiólogos. Estamos aquí en la cosa final. ¿Y qué cosas se incluyeron? Como indicaciones directas de ecocardiografía fetal, son un poco las que ven ustedes ahí, que no estaban en la guía del 2013, que sí estaban en la guía del 2006 y que fueron nuevamente incluidas. Y hay 2 áreas importantes. Uno, la presencia de anomalías genéticas, ya sea cromosómicas, genéticas o las que ustedes quieran, o de lesiones, y los embarazos gemelares, especialmente los monocoriales. Y el otro grupo que también es importante y que en todos los países va en aumento como indicación fetal es la presencia o la realización de fertilización in vitro en cualquiera de sus tipos, ya sea ICSI o nación o cualquiera de ellos, y muchas otras, comillas, indicaciones de ecocardiografía directa. La data que avala esto está dada un poco por este metaanálisis o esta revisión sistemática que muestra porque para los embarazos monocoriales aumenta 6.3 veces la probabilidad de una malformación cardíaca congénita, es decir, 600%. Y si hay transfusión feto-fetal o asimetría, este número es 12 veces y que si no hay es 5 veces. Por lo tanto, es un factor muy, muy, muy grande. Probablemente la sobrecarga o hipovolemia relativa en las transfusiones feto-fetales dan cuenta de que la fisiopatología de esto. Estos son los números nuestros en Clínica Las Condes y el riesgo relativo es alrededor de 9 para los embarazos gemelares monocoriales. En cuanto a in vitro, la data proviene de trabajos del año 2012, donde muestra que las cardiopatías, son los primeros estudios aparecidos en New England que mostraban que todos los grupos malformativos aumentaban la probabilidad in vitro y también incluía, por supuesto, a las cardiopatías congénitas. Esta revisión sistemática del 2017 muestra un 1.43, es decir, un 40% de incremento, y números canadienses también, chinos, perdón, muestran también incrementos que estaban alrededor del 50%. Probablemente esta es la data más confiable y que muestra que si hay ICSI es alrededor de un 60%, alrededor de un 70% para todas las in vitro, digamos, en grupo. Cuando son gemelares, el riesgo, como ya les mostré, se aumenta mucho, está alrededor de 500%, 5 veces el aumento del riesgo. Y el número del metaanálisis para embarazos únicos está alrededor de eso, un 45-50%, lo que obligó a que las sociedades americanas y también algunas europeas incorporaran como indicación directa las in vitro en cualquiera de sus tipos para hacer ecocardiografía directa y saltarse el tamizaje. Ya vamos a ver un poco cuáles son las diferencias y por eso que en estas nuevas guías esto está incluido. Pero no hay que perder de vista que, como les decía, cerca del 90% de las malformaciones están en la población general, el otro 10% en el grupo con indicaciones. Lo que se pretende al aumentar las indicaciones es ir a capturar un mayor número de niños complejos en grupos de alto riesgo. Entonces, el tamizaje para el segundo trimestre
tiene algunas características importantes. Recordarles que el ultrasonido hoy día es 11, 14 semanas, 20, 24, y el tercer trimestre de 30, 34 semanas o se está agregando 36, 37 o se está moviendo hace 36, 37 semanas con esto de la restricción tardía. Pero desde el punto de vista práctico, cada vez que examinen a un paciente no nacido, deben mirar el corazón, porque a lo mejor es la única oportunidad que tiene ese niño de que ustedes hagan el diagnóstico, por ejemplo, una transposición de las grandes arterias, y que hace la diferencia entre la vida y la muerte, dado la poca cantidad de centros cardioquirúrgicos que tenemos en los países en Latinoamérica. Y si ustedes ven el corazón, pueden hacer la diferencia entre un niño vivo, sano, entre un niño muerto o severamente dañado. Por lo tanto, cada vez que, aunque venga por un embarazo de 41 semanas, miren el corazón con un poco de dedicación, esto es posible. El corazón es un órgano complejo que además de complejo se mueve a más de 120 latidos por minuto y el icono para su examen ha sido siempre las 4 cámaras. Y esto en los primeros exámenes rápidamente nos movimos hacia planos transversos ascendentes sucesivos. Estas son las imágenes de las nuevas guías y que estas parten en el abdomen. Voy a pasar rápido porque esto no está publicado. 4 cámaras, tracto de salida izquierdo, de derecho y 3 vasos y 3 vasos tráquea. Estas son imágenes nuestras, digamos, están en un libro a punto de publicar y que muestra que los planos transversos ascendentes sucesivos parten en el abdomen, ven el estómago, los grandes vasos, las 4 cámaras, un par de milímetros más arriba el tracto de salida de la aorta, o izquierdo, un poco más arriba, un par de milímetros, la tracto de salida derecho, la pulmonar, y 3 vasos tráquea. ¿Qué especial énfasis hacemos en estas guías? Es en que deben visualizar los tres vasos tráquea con detenimiento. La forma de hacerlo es angulando, como ven ustedes en el video, y en embarazos más grandes, por supuesto, probablemente la estrategia de desplazar para evitar o buscar el espacio intercostal y no tenga la sombra de las costillas sea lo más adecuado. El esquema a la izquierda, a la derecha está la imagen de eco, vemos el estómago, la aorta cortada transversalmente y la cava inferior a la izquierda levemente y un poco por delante y a la derecha la vena cava, con eso fijan el situs y ven que no haya problemas del tipo isomerismo. Un par de milímetros o grados de acuerdo a lo que angulen. Vamos a tener la imagen de las 4 cámaras, donde básicamente vamos a tener cavidades de tamaño similar. El ventrículo derecho se caracteriza por tener la banda moderadora, la tricúspide levemente más apical que la mitral y el flap del foramen ovale que abre de derecha a izquierda. Atrás del corazón hay solo un vaso. El ángulo es alrededor de 45 grados con respecto al anteroposterior. El área cardíaca es alrededor de 1/3. Las válvulas deben abrir libremente. Y un poco más arriba van a ver el tracto de salida izquierdo, esta continuidad entre una de las paredes de la aorta y el septo interventricular y la otra pared con una continuidad virtual con el velo septal de la mitral. La válvula debe verse que abre y salga, que no haya estrecheces ni dilataciones. Y lo mismo en el lado derecho, el ventrículo derecho, la válvula pulmonar que aparece y desaparece, la pulmonar principal, y aquí están ambas ramas de la arteria pulmonar para finalizar estos cortes de tamizaje en 3 vasos o 3 vasos y 3 vasos tráquea. Donde van a ver de adelante y atrás, pulmonar, aorta, cava superior y tráquea. Ustedes se van un poco más abajo, van a ver los bronquios principales, más arriba pueden perder la cava inferior, etcétera. Tienen que tratar de tener todas las imágenes como aparecen. Pero la recomendación extra, como hoy todas las máquinas tienen Doppler color, es que ustedes ocupen el Doppler color. Ahí está el plano de sección sobre un feto plano sagital. Van a tener abdomen, luego van a subir y van a ver con color la llegada de las venas pulmonares a la aurícula derecha, que con color se ve muy bien, la indemnidad del septum interventricular, los flujos auriculoventriculares adecuados, en el tracto de salida de la aorta van a ver que no hay ni estenosis ni insuficiencia, en el lado derecho ambas ramas de la pulmonar, que no hay aliasing, el flujo es adecuado en la pulmonar,
y en tres vasos tráquea, tamaño similar de ambos vasos, con flujo en la misma dirección. El flujo es unidireccional, no es bidireccional o reverso, como van a ver que puede ocurrir en múltiples de las cardiopatías. Deben haber solamente dos grandes vasos y hay patologías en que pueden existir más vasos venosos eventualmente, como puede ser en una isomerismo izquierdo con agenesia de la cava inferior, retorno vía ácigos. Y no olvidar las venas pulmonares, para eso los trucos son bajar la velocidad o a veces cambiar el seteo y van a ver las ramas de las pulmonares y las pulmonares llegando a la aurícula izquierda sin problema. Entonces, además de agregar el Doppler color, lo que se hace en estas guías también se mueve el ultrasonido hacia el primer trimestre y ustedes ven que desde las 12 semanas, en prácticamente todas las pacientes, en 11, deben ser máquinas de alta resolución, pero ustedes pueden obtener este tipo de imágenes, 4 cámaras, en azul, 3 vasos y 3 vasos tráquea, y recomendamos usar Doppler de poder, y la idea es que veamos lo mismo que usamos en planos transversos ascendentes sucesivos, en rojo las entradas y la salida está ahí la pulmonar y más pequeñita la arteria aorta, y eso sería suficiente para que ustedes hagan un muy buen tamizaje de cardiopatías congénitas en primer trimestre. Les voy a mostrar los números del rendimiento de esta estrategia en centros especializados y la realidad en algún país. ¿Podemos diagnosticar cosas? Sí, de los corazones univentriculares, sí, nos va bien, los hipoplasias ventriculares izquierdas, también los canales cuando son AB completos y grandes, o cuando con Doppler color no hay alteración de las 4 cámaras aún, pero vemos que hay un reflujo que, a diferencia del reflujo habitual que buscamos en las aneuploidías, el reflujo en esta paciente parte de la punta del ventrículo derecho porque el velo septal de la tricúspide está inserto muy apical. Esto tiene un mal pronóstico, pero no es el tema de hoy. Entonces, el resumen es que este es un examen de tamizaje, no es un examen diagnóstico, lo que pretende es identificar normalidad o identificar anormalidad. Se hacen planos transversos ascendentes sucesivos que incluyen, por supuesto, los tractos de salida, ocupa el Doppler color, las indicaciones se han ampliado, especialmente destacables son in vitro y gemelares, extender esto a las 11-14 semanas, de especial importancia a tres vasos tráquea, y lo otro que es importante es que trate de moverse, especialmente en los casos con problemas patológicos, que sospecha algún problema, a guardar clips de video. El corazón se mueve y la verdad que las imágenes estáticas son en general pobres, y los clips de video o volúmenes de información son los que permiten una interconsulta online con el centro del lado, con el país del lado, con el continente del lado para esto. Se generó también un checklist, que es el que ustedes ven ahí, para la calidad del examen y puedan ustedes utilizarlo. Entonces, el tamizaje, ¿para qué lo usamos? El tamizaje lo usamos para tres cosas. Uno, para las cardiopatías ductus dependientes, tema de hoy, para identificar las arritmias, y también insuficiencia cardíaca, que son otra temática que podríamos ver en otra ocasión. Para movernos hacia el plano de las cardiopatías ductus dependientes, necesitamos incorporar nuevos planos de sección, además de más especialistas y ojalá tener un equipo de cardiología perinatal que incluya cardiólogos infantiles que hagan ecocardio, cardiocirujanos, los neonatólogos, especialistas en imágenes, en medicina materno-fetal, etc. ¿De qué se trata el ecocardio? En el plano sagital se hace con mayor detalle la visualización de los planos, pero especialmente el tracto de salida derecho, donde está el grupo de las conotroncales y varias de las alteraciones que son ductus dependientes, de modo que nosotros podamos distinguir si se trata de una paciente que tiene una alteración de la aceptación y de la alineación de la aorta, si se trata de un faló, si se trata de un faló con atresia, si se trata de un tronco arterioso o eventualmente de una doble salida o una transposición de las grandes arterias. Para eso hay que mirar con gran acuciosidad los tractos de salida que nos van a permitir
hacer estas identificaciones como vamos a ver hace un segundo. Pero además se incluyen planos transversos como los ejes cortos. Los ejes cortos de la base está la aorta y el centro en rojo y al lado la pulmonar y en azul las ramas de la pulmonar. Entonces esto nos permite visualizar muy bien en parte la ubicación de los vasos, pero también si hay estenosis o no de la pulmonar o eventualmente de las ramas. Y está acá en esta otra imagen el corte de eje corto de la punta y que lo utilizamos siempre que encontramos una comunicación interventricular para ver si efectivamente se trata, al verla en dos planos diferentes ortogonales, es verdad y no es un artefacto, la bidireccionalidad de esta comunicación y que además sea una y hay muchas veces son más de una comunicación interventricular. Luego están los planos sagitales, que al poner la imagen de 4 cámaras y rotar el transductor en 90 grados y el plano ortogonal, si estamos hacia la derecha vamos a ver el eje de las venas cavas, obviamente para los isomerismos esto es imprescindible. Luego, si nos vamos hacia el lado izquierdo, vamos a ver el arco aórtico, la patología del arco aórtico y de las del ventrículo izquierdo, que son una parte importante de las ductos dependientes y la vamos a ver. Se ven las ramas, se ve el arco y vemos la indemnidad, ausencia, patología, flujo reverso, etcétera, como vamos a ver. Y si nos ponemos un poco inclinados, el arco ductal, que es importante cuando uno sospecha que puede haber una constricción o un cierre prematuro del ducto arterioso, pero también para saber la dirección en que la sangre se está moviendo en el ducto arterioso, si está anterógrado o si está retrógrado, como vamos a ver. ¿Qué es esto de la dependencia ductal? ¿Qué es esto de las cardiopatías ductodependientes? Un poco es probablemente el grupo de patologías que nos permite dar respuesta a las preguntas de los padres. Los padres cuando entran son pacientes que son sanos, en general nos vienen con su diagnóstico en la mano, entonces lo que preguntan, ¿está todo bien? ¿Está todo sano? ¿Está todo normal? Y la verdad es que cuando las noticias no son buenas y le decimos que puede tener un problema al corazón, una cardiopatía, las preguntas que los padres se hacen son estas. ¿Está seguro que tiene una enfermedad al corazón? ¿Esta enfermedad es severa, es grave? ¿Hay otro problema asociado? ¿Morirá mi bebé inútero? ¿Morirá después de nacer? ¿Requerirá cirugía? ¿Una, dos o más? ¿Tendrá una vida normal después de esto? Y generalmente en la segunda o tercera consulta van a preguntar si hay riesgo para el próximo embarazo o si deben examinar a sus otros hijos por el riesgo que tengan también un problema en el corazón. Entonces, tenemos que nosotros tratar de mover nuestra definición, epidemiología, fisiopatología, nuestro conocimiento y tratar de vaciarlo en este tipo de preguntas y es un poco lo que les voy a mostrar en cada uno de los casos. Las patologías ductodependientes son las que ven ustedes en este listado y este listado se nos olvida en el mismo número de veces que lo vemos. Entonces, les voy a contar para que no se olviden, y si se olvidan del listado da lo mismo, pero si se acuerdan de esto van a poder saber si es ducto dependiente o no. En el corazón fetal, ¿verdad? La placenta lleva la sangre ricamente oxigenada por la vena umbilical, llega a través del ductus venoso, foramen ovale, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, llegan aquí además las venas pulmonares, sale la sangre de la aorta ricamente oxigenada, hacia el cerebro y las coronarias y va por la aorta y se mezcla con la de la pulmonar en un flujo mixto, digamos, hacia el territorio sistémico. Un 25% de lo que viene por la ductus venoso se queda en la aurícula derecha, se suma en la cava inferior y superior, aurícula derecha, tricúspide, pulmonar, no más del 5% pasa a la arteria pulmonar y el otro 95% va en forma combinada por el ductus arterioso a las arterias aorta, ilíacas, hipocásticas, umbilicales y finalmente arterias umbilicales van a la placenta y es una circulación con muchos sitios de comunicación, ductus arteriosos, foramen ovale, ductus venoso, por lo tanto es en paralelo. Cuando el bebé nace, ligamos el cordón umbilical, lo que se produce es una interrupción del flujo por la vena umbilical y el ductus venoso por cambios hemodinámicos y de pH en las primeras 48 horas. De PO2, perdón, se cierra también el foramen ovale y en las primeras 48 horas también en población normal el ductus arterioso
también se cierra el pulmón al bebé respirar, se produce una gran vasodilatación, la mitad de la sangre se va hacia allá y pasamos de una circulación en serie a una circulación en paralelo a una circulación en serie. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben preguntarse frente a la presencia de una, malformación? Si en este esquema de circulación en serie el flujo hacia los pulmones es normal y el flujo hacia el sistémico es normal, no es una malformación ductus dependiente. Por el contrario, si el flujo pulmonar está disminuido o el flujo sistémico está disminuido, sí es ductus dependiente y vamos a tener que dejar abierto el ductus para que en el caso que hay una falla en la perfusión del lado sistémico, el lado pulmonar lo supla a través de ductus arterioso. Ejemplos entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando tenemos una atresia de la tricúspide y no tenemos ventrículo derecho, lo que va a ocurrir es que no vamos a tener gasto cardíaco a través de la arteria pulmonar y por lo tanto la presión va a ser aquí baja, la sangre va a llegar a salir por el lado izquierdo, va a regresar en forma reversa por la aorta, por la pulmonar y va hacia los pulmones. Y problema solucionado, ¿verdad? Pero cuando el bebé nace y cerramos el ductus arterioso, se queda sin sangre y este bebé se va a poner azul y se va a morir. En una estenosis pulmonar leve, lo que va a ocurrir es que si le cuesta salir a la sangre por la resistencia de la estenosis, el tiempo de eyección en sístole va a disminuir, el cierre de las válvulas va a ser más precoz por esta estenosis, lo que va a quedar más sangre en el ventrículo derecho, luego la fase llenado rápido, llenado durante el diástole, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular, llega más sangre, por ley de Stalin aumenta el volumen diastólico final y por ley de Stalin se contrae más, y se soluciona el problema, listo, se acabó. No hay una ductus dependencia en una estenosis leve y la presencia de reflujo tricuspídeo va a ser dependiendo de cuán severa es la estenosis. Si la estenosis, en cambio, es más severa y el paso de sangre es mínimo, la insuficiencia tricuspídea va a ser importante, ya que muy poca sangre va a salir a través del ventrículo, de la arteria pulmonar, desde el ventrículo derecho, y la perfusión del pulmón va a venir a través del ductus arterioso. Y al nacer el bebé y cerrarse el ductus, el foramen, va a quedar entonces, se va a poner de color azul y va a fallecer. ¿Qué cosas hay que hacer? Por lo tanto, les adelanto en las ductus dependientes. Uno, prostaglandinas para dejar el ductus abierto y el procedimiento de Rashkin en que se pasa este globo y se rompe, digamos, se permeabiliza, para decirlo más elegante, el foramen ovale y permite la mezcla entre ambos lados en las patologías ductus dependientes. En la tetralogía de Fallot, por ejemplo, un poco lo mismo. Si la estenosis es leve, no hay gran problema. Hay una comunicación interventricular, hay algo de mezcla ya acá. Pero si la estenosis es severa, la perfusión va a ser reversa y cuando el bebé nazca, sencillamente también se va a quedar sin flujo y va a ser absolutamente ductus dependiente. Si esto se cierra, no hay flujo pulmonar, no hay oxigenación y el bebé se pone azul y fallece. En el otro lado, en el ventrículo izquierdo, cuando tenemos una hipoplasia del ventrículo izquierdo, ya sea por atresia de la aorta o de la mitral, de la válvula aórtica o de la mitral, bien digo, lo que va a ocurrir es que no hay flujo por la aorta y la sangre que viene vía ductus arterioso en forma anterógrada por el ducto arterioso va a venir en forma retrógrada por la aorta, lo que va a permitir la perfusión de las coronarias y del sistema nervioso central y del tronco superior. Y el resto va hacia abajo. Por lo tanto, esta sangre ya es menos oxigenada y esa es probablemente la explicación de por qué el sistema nervioso central tiene menos mayor cantidad de malformaciones en presencia de esta malformación. Al cerrarse el ducto arterioso, sencillamente se queda sin perfusión a sistémico y el bebé entra en colapso y fallece. Un poco lo mismo en estenosis, en la coartación, cuando la obstrucción está acá, o está en la válvula, en el caso de una estenosis aórtica crítica o una estenosis aórtica severa, un poco lo mismo, flujo reverso por el ductus arterioso y cuando el bebé nace, el bebé sencillamente fallece. El icono de las ductus dependientes es esta, es la transposición de las grandes arterias, donde el ventrículo izquierdo sale la pulmonar y del derecho sale la aorta. Entonces el circuito queda
que la pulmonar va por la arteria pulmonar, la sangre va al ducto arterioso, va hacia sistémico, pero conectada hacia los pulmones y regresa de los pulmones por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo pulmonar y este circuito, y lo mismo va para el lado derecho. Entonces, ¿qué ocurre? No hay problema en la vía intrauterina, está el foramen ovale y está el ductus arterioso, pero si este bebé nace, lo que va a ocurrir es que la sangre va a hacer este circuito, la del ventrículo izquierdo, va a salir por la pulmonar, va a ir a los pulmones y va a regresar hacia el lado izquierdo. Y por el lado derecho, lo mismo, va a ir hacia sistémico y va a regresar por las venas cava hacia sistémico, y cuando el ducto arterioso está cerrado, no hay comunicación entre una sangre oxigenada y otra, y el lado sistémico va a quedar hipóxico y el bebé entra en colapso y fallece cuando entra en una circulación en serie. ¿Ok? Entonces, fijarse, la malformación si permite una circulación a sistémico y a pulmonar, si lo permite, no es ductus dependiente, si la permite, es ductus dependiente y el bebé debe nacer en un centro terciario o avanzado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas cardiopatías? En general, uno debe fijarse en cuáles son los hallazgos en cada uno de los planos de sección del tamizaje, que es la forma más orientadora. Por supuesto, en algunas patologías hay que hacer cosas específicas o diferentes, pero que en términos generales hay que mirarlo en cada uno de los cortes. Las patologías que son flujo pulmonar, aunque tienen un flujo pulmonar que es ductus dependiente, están las hipoplasias del ventrículo derecho, ya sea por atresia articúspidea o pulmonar, de la válvula pulmonar con septo intacto, estenosis de la pulmonar o las atresias pulmonares, como les decía, con septo intacto. Entonces, estas son las dos grandes patologías: atresia de la pulmonar, atresia de la válvula articúspide, perdón, acá, o atresia de la pulmonar acá. ¿Qué es lo que vamos a ver en la imagen de 4 cámaras? Un ventrículo derecho prácticamente ausente. En el caso de las hipoplasias, de las alteraciones de la tricúspide versus las atresias de la pulmonar con septo intacto. Las formas de buscar las diferencias, ustedes ven que son mínimas, pero hay algunas pequeñas, como por ejemplo, siempre hay flujo retrógrado por el ducto arterioso y por lo tanto por la pulmonar, en la atresia pulmonar con septo intacto. En la atresia articúspidea no siempre, especialmente si hay comunicaciones interventriculares, las dos pueden progresar hacia una hipoplasia del ventrículo derecho, y la atresia pulmonar, como les muestro ahora en un segundo, no siempre puede tener hipoplasia. La atresia articúspidea en general, uno visualiza la válvula, no hay cavidad a menos que haya, o está prácticamente colapsada, a menos que haya una comunicación interventricular. Va a haber una clara ausencia de una de las cavidades. Como ven ustedes en el esquema, un ventrículo derecho muy pequeñito o francamente ausente. Si está ausente, vamos a tener una pulmonar pequeña con un flujo retrógrado también, un poco de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre en la atresia pulmonar? En la atresia pulmonar lo que ocurre es que el velo de las pulmonares no está permeable y la sangre, dependiendo de la suficiencia de la tricúspide, si la tricúspide está insuficiente, vamos a tener 4 cámaras presentes, como ven ustedes acá, y la sangre desde la aurícula derecha, el ventrículo derecho, entra y sale, porque la válvula está insuficiente. Cuando la tricúspide con buena suficiencia va hacia la hipoplasia clásica, y lo que vamos a observar es flujo retrógrado por la arteria pulmonar y el ductus arterioso. Aquí está un poco lo que les decía, las 4 cámaras, si uno no pone Doppler color, está en la misma paciente, la imagen de 4 cámaras está prácticamente indemne. Sin embargo, lo que vemos es que esta cámara está presente porque existe insuficiencia de la tricúspide, entonces la sangre entra y sale, y esto permite que la cámara se desarrolle, con flujo retrógrado, por supuesto, por la arteria pulmonar. En la estenosis pulmonar, lo que va a destacar siempre es que al dificultarse la salida, la aurícula derecha dijimos que se dilataba. Al dilatarse la aurícula derecha, el anillo se agranda y se produce insuficiencia de la tricúspide. Esto lleva a que el ventrículo derecho tenga menos sangre, más sangre tenga la aurícula derecha, haya dilatación de la aurícula derecha, como observamos acá,
y un ventrículo derecho muy pequeño. El paso siguiente es ver que haya velocidad aumentada, en general sobre los 100 centímetros por segundo, y la válvula estenótica, uno al ir a verla directamente puede observar que es de menor tamaño, con aliasing en el Doppler color, y las ramas, al tener poco flujo, tienen esta forma como de gaviota, como ven ustedes aquí en el Doppler. Un caso en finales de primer trimestre, ustedes ven que está ahí el flap del foramen ovale, y hay una leve dilatación de la aurícula derecha. Cuando ponemos Doppler color, vemos que claramente hay una insuficiencia de la válvula tricúspide, y cuando vamos a ver a la pulmonar está con aliasing y es una estenosis pulmonar aparentemente con septum intacto. Caso clínico. Esta es una paciente primigesta con eco 11-14 normal, 20-24 normal, a las 34 semanas, vista en otro centro, ven una insuficiencia tricuspide, es enviada por una segunda opinión, y efectivamente, como ven ustedes acá, tiene aquí en la válvula tricúspide una insuficiencia tricuspidea. Vean ustedes, llega a 2.2 metros por segundo la insuficiencia de la tricúspide. Y recuerden, cada vez que ustedes vean una válvula tricúspide unilateral, esto es mucho más frecuente, la tricúspide, que tiene insuficiencia, tienen que ver la válvula, ¿está alineada o no? Si no está alineada, es un Epstein, está el velo septal apical. Si está engrosada, es una displasia, y esa es la causa de la insuficiencia. Luego ir a ver la salida, cómo está la pulmonar, si hay estenosis pulmonar. Si la pulmonar está bien, ir a ver el ducto arterioso, y si eso está bien, ver que no tengo una hipervolemia, con un tumor con angioma o cualquiera de eso. Entonces, vamos a ver la pulmonar, y la pulmonar en blanco y negro se ve engrosada, hay una dilatación postvalvular, que cuando la vemos con Doppler color, hay un gran aliasing, hay un gran aumento de la velocidad, y acá la velocidad eran sobre 1.5 metros, era cerca de 2 metros por segundo, y era una estenosis pulmonar con septum intacto, y estuvo muy bien el signo de alarma, que era la insuficiencia tricuspidea. La cosa del paso siguiente a lo especializado es ir a mirar estenosis pulmonar, la cuantía de la estenosis, para saber qué va a ser ductus dependiente, y esta sin duda era ductus dependiente. Las preguntas de los padres. ¿Te aseguro que tiene una cardiopatía? Siempre decir, hay que repetir el examen después que nazca. ¿Es severa? Sí, es severa, es ductus dependiente, va a requerir cirugía. Otro problema, 15% tiene asociada otra malformación cardíaca. ¿Morirá in útero? Hay una muy baja mortalidad in útero. ¿Morirá después de nacer? En general no. Tiene una muy buena respuesta a la valvuloplastía o a la cirugía directa. ¿Va a requerir cirugía? Sí, generalmente una sola. ¿Va a tener una vida normal? Sí, pero no va a ser un deportista olímpico de alto rendimiento. ¿Hay riesgos para el próximo embarazo? En general el riesgo es bajo, a menos que tenga 22q11, el riesgo va a ser bajo. A veces pasa esto, en que tenemos una paciente que tiene unas 11-14 normal, 24 semanas, hay alguna sospecha, se hizo un NIPT, fue normal, hizo una restricción severa, llega a las 33 semanas por una segunda opinión, y lo que vemos en las 4 cámaras es que hay una CIB importante. Y cuando vamos a visualizar los tractos de salida, lo que vemos es que ambos vasos están saliendo en paralelo desde el ventrículo derecho, y que queda evidenciado con una imagen de patineta en los 3 vasos. Esta imagen ocurre en doble tracto de salida de ventrículo derecho, especialmente si está en transposición, en la transposición corregida, en la transposición, perdón, la de transposición, y también en el tronco arterioso. Entonces uno regresa y ve qué es lo que pasa con los tractos de salida, y aquí están en paralelo los dos. Entonces, este paciente va a las 36 semanas a una cesárea. Vean ustedes que la pulmonar, se ve aquí con Doppler color, está pequeñita. En general, el aliasing es mucho menor porque no hay un delta de presión. El delta de presión, la sangre le es tan fácil salir por la aorta que por la pulmonar. Y si la pulmonar le impone una estenosis, lo único que le pasa es que hay menos flujo, pero no hay aliasing, porque la sangre se va, la que no puede entrar, no acelera, sino que se va hacia la aorta sencillamente. Le hicimos a esta paciente un exoma,
y el exoma dio que tenía esta cosa que se llama CHART, que es una falla en el CHD7 y que impone un muy mal pronóstico. El CHART es un, voy a devolverme, es el acrónimo para esto: coloboma, defecto cardíaco, que era lo que tenía la paciente, y el retardo de crecimiento intrauterino, más las otras anomalías en general con un deterioro severo del neurodesarrollo, y pertenece al grupo de las rasopatías. Entonces, en este grupo de enfermedades, que es de muy mal pronóstico, el morirá in útero no, morirá después de nacer, va a depender de las malformaciones asociadas, pero en general estas pacientes en neo van a manejo, a limitación del esfuerzo terapéutico. En general, no, ni siquiera van a cirugía cardíaca por la alta mortalidad y por el mal pronóstico, por el mal desarrollo el neurodesarrollo. Los riesgos para el próximo embarazo va a depender del examen a los padres nuevamente, porque podrían ser los padres portadores de la alteración del CHD7. El otro grupo malformativo en el lado derecho es este: una CID perimembranosa y un vaso que cabalga. Y recuerden que aquí el ejercicio es: si la pulmonar está normal, se trata solo de una aorta mal alineada. Vean ustedes en Doppler color esta imagen en Y, cómo sale el flujo desde ambos lados. Si la pulmonar está estenótica, se trata de un faló. Si las ramas de la pulmonar están muy dilatadas, se trata de un faló con agenesia de velos. Y si la pulmonar no la encuentran o de repente está muy delgadita y con flujo retrógrado, se trata de un faló con atresia. Y si no encuentran la pulmonar, se trata de un tronco arterioso. ¿Ok? Entonces, en la CIB perimembranosa, aorta que cabalga, y aquí está la pulmonar estenótica, se trata de un faló. El faló, aquí está otro de los casos con la estenosis pulmonar, y les doy el ejemplo de un caso. Tetralogía de Fallot y trisomía 21, primigesta, 11-14 anormal, con una translucencia levemente aumentada, un hueso nasal prácticamente ausente, ductus venoso también alterado, y vamos con este paciente a una amniocentesis la semana 16, ahí tienen el flujo reverso en la arteria, en el ductus venoso, y da un riesgo muy elevado. Vamos a la amniocentesis, da trisomía 21, y en las 20-24 semanas lo que vemos es que la arteria, el vaso cabalga sobre la CIB, el vaso cabalga sobre la CIB, y la tenía estenosis pulmonar, pero además tiene algunas otras cosas, que tiene hueso nasal chico, el edema prenasal es grande, tiene polihidroamnios y tiene una ausencia de cámara gástrica, probablemente una atresia esofágica. Y dentro de las preguntas, entonces, repetir la eco: ¿es severa? Sí, 10% asociada a otras cardiopatías congénitas en el faló, 20% tiene problemas de otras malformaciones, pero cromosomopatías cerca del 20%, y ustedes ven el Down, es la tercera malformación cardíaca más frecuente en los bebés Down. La primera es la CIB, la segunda el canal y la tercera esta. Y 22,11, 13% de la población. ¿Morirá en útero? No, en general no. ¿Morirá después de nacer? No, no, esto no es, a pesar de que es ductus dependiente, esto es manejable. La cirugía cardíaca del tercer al sexto mes de vida, con parche en la CIB y arreglar la arteria pulmonar. Solamente va a ir a cirugía precoz si es que hubiera la estenosis fuera muy, muy severa, pero en general resuelve bien con el manejo con prostaglandina. 2% de mortalidad, la vida va a ser normal, y el riesgo para el próximo embarazo, en parte si tiene 22,11 y en parte si tiene Down, ustedes saben, 0,75% de partida, y ahí está cómo se arregla: parche en la CIB perimembranosa, plastía y parche para ampliación de la pulmonar. Falogonatresia, esto es lo que vemos: una pulmonar no permeable, por lo tanto la sangre no sale y regresa en forma retrógrada por el ductus arterioso. Entonces lo que vamos a ver en tres vasos, un solo vaso, y en color vamos a ver una pulmonar muy delgada con flujo reverso. Aquí está un poco lo mismo: una aorta que cabalga y unos tres vasos con una pulmonar con flujo retrógrado muy delgado.
El siguiente caso es es agenesia de los velos, y lo que ocurre aquí es que no hay velos pulmonares y por lo tanto la sangre entra y sale del ventrículo derecho de la pulmonar, pero como no hay válvula, en diástole regresa, aumenta el volumen al final del diástole, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular, más todo el resto que se llena, como por ley de Stalin, eyecta más, sale más, regresa más, y en este ciclo termina con unas pulmonar y unas ramas de la pulmonar gigantes, como pueden ver ustedes aquí, y aquí está la válvula sin velos, y es la agenesia de velos de este tipo de falón. Aquí un caso. Lo primero es que vean que el eje cardíaco está en 90 grados prácticamente. Esto es característico de las conos truncales, y van a observar que el corazón está horizontal, vayan a ver algo está pasando. En general, lo que ocurre acá también es que el ventrículo derecho se ve algo más engrosado, a veces muy hipertrófico. El vaso que cabalga por la aorta, digamos, en este caso, cabalga el septum interventricular. Aquí está la imagen de reconstrucción en Y. Pero cuando vamos a ver la arteria pulmonar y sus ramas, vemos que está la pulmonar principal muy engrosada, las ramas en esta forma de cola de ballena también muy grande, y vemos con Doppler color que la sangre entra y sale desde la, ¿se fijan? Está aquí digamos, en azul, sale la sangre, pero inmediatamente en diástole regresa hacia el ventrículo derecho porque no hay velos, ¿ya? Ahí está el flujo bidireccional con el Doppler espectral también. Pero ¿qué otras cosas tenía este bebé? Tenía este cavum septum pellucidum cuadrado, y tenía este perfil un poco plano, que son característicos de DiGeorge o 22q11. Nuevamente, las recomendaciones: repetir la eco, es severa, 1% tiene otras cardiopatías, otras malformaciones hasta 20%, cromosomopatías, 20%, 22q11, 45%, la más alta asociación. Morirá en útero, va a depender de la grados de compresión, de insuficiencia, en general no. Sin embargo, el riesgo de morir después de nacer es alto, y es por dos cosas. Uno, es que estas pulmonares dilatadas van a comprometer los bronquios, que van aquí al lado, y va a beber asfixiado, y dos, que la cirugía es compleja y por lo tanto tiene una alta mortalidad. La estenosis, hay que reparar la estenosis parche, hacer una neoválvula. La vida en general les va muy mal, y los riesgos al próximo embarazo, por supuesto, es sí, si los parches son portadores de 22q11. Vamos al lado izquierdo: flujos sistémicos, ductus dependientes, y tenemos la hipoplasia ventricular, la estenosis aórtica y la coartación de la aorta. En la hipoplasia del ventrículo izquierdo no está, ya sea porque tenemos una atresia de la mitral o de la válvula aórtica, luego hay flujo a través de la arteria aorta. El flujo, por lo tanto, está con una desproporción, muchas veces con insuficiencia tricuspidia, todo va por la pulmonar regresa en forma retrógrada la sangre, como vimos en la parte fisiopatológica, hacia por la aorta, y para permitir la perfusión coronaria y de los troncos brachiocefálicos y carótidas. Falta una cámara claramente, una aurícula izquierda muy pequeñita, no está el ventrículo izquierdo, una gran pulmonar y una aorta pequeña con flujo reverso, sello característico de hipoplasia ventricular izquierda. Se puede hacer el diagnóstico también en el primer trimestre. Este es un caso de 12 o 13 semanas, como ustedes ven, exactamente lo mismo, flujo reverso. Y una de las cosas que utilizamos es ver las venas pulmonares, y las venas pulmonares que tienen el mismo flujo que las ductus venosos en relación a la contracción auricular. Cuando hay flujo reverso, quiere decir que probablemente el foramen ovale está restringido, lo que impone un muy mal pronóstico a este grupo de enfermedades. ¿Algún ejemplo? Esta es una paciente que tiene un 11-14, no tan normal porque le pidieron NIPT, a pesar de que cada vez NIPT se le incluye en un grupo mayor de pacientes, pero eco de las 24 semanas está alterada, llega a una segunda opinión a las 25 semanas y tiene esta imagen con un ventrículo izquierdo claramente de menor tamaño, pero que cuando vemos con Doppler color de reconstrucción, vemos que tiene un ventrículo izquierdo muy pequeño, pero con una aorta con flujo anterógrado, pero que cuando visualizamos el arco, esta es la pulmonar muy grande. Voy a poner pausa aquí. Y cuando visualizamos el arco de la aorta, acá donde estoy viendo con el color,
esta es la aorta, muy, muy pequeña, un arco muy hipoplásico, muy pequeño. Y como tenía, y aquí ven ustedes, estamos en 3 vasos reconstruidos, está llegando a la aorta aquí a la pulmonar, muy, muy pequeña, pero con flujo anterógrado. Como tiene NIPT, pedimos un exoma, hicimos un exoma y que tiene un resultado con una deleción de 65 genes y que obviamente era de muy mal pronóstico. Y que tenía acá todas las cosas que podía tener incluidas, y lo que se hizo fue manejo, volvió al centro que lo había referido y se hizo manejo conservador. El problema del NIPT, creen que está todo normal, pero es muy bueno para 21, menos bueno para 13 y 18, muy poco útil para X y para el resto nada. Por lo pronto, no lleva muchas veces por el desvío. Eh, Cardiopatías, entonces, de este tipo, hipoplasia ventricular izquierda, repetir la eco, es severa, sí. En este caso hay un síndrome de lesión que cambió el manejo, pero estas pacientes muchas veces lo que se hace es en las cirugías cardíacas, como ven ustedes, que es la operación de Norwood, 3 etapas, es hacer limitación del esfuerzo terapéutico en este caso. Si hay otras malformaciones también, pero muchas veces si los padres o la familia no están dispuestas a las 3 cirugías, también se puede hacer limitación del esfuerzo terapéutico. No van a tener una vida normal. Muchos de los niños que van a operación de Norwood requieren trasplante cardíaco en la edad adulta, y existe riesgo para el próximo embarazo. Este no ha ido cambiando, ya que el riesgo de tener una cardiopatía en el próximo embarazo, una hipoplasia, sí existe, es 2, 3, 4, 5%, pero sí los hay para algunas alteraciones génicas específicas. Estenosis aórtica crítica. Lo que observamos en esta imagen es que hay una estenosis severa de la aorta, y al igual que en el izquierdo, la válvula se impone resistencia, sale menos sangre, se queda más sangre adentro, el corazón se dilata y hace, por ley de Starling, una inyección mayor. Si la estenosis es pequeña, se acaba el problema. Si es grande, se sigue dilatando más, 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 hasta que, comillas, se rompen las fibras subendocárdicas, aparece esta línea blanca, el ventrículo izquierdo muy dilatado, la línea blanca es la fibroblastosis subendocárdica, y con una hipoquinesia muy importante del ventrículo izquierdo. Generalmente se acaba el flujo anterógrado, ahí se acaba la insuficiencia y muchos pueden evolucionar de una hipoplasia ventricular izquierda. El flujo, este tenía flujo anterógrado, con aliasing ahí, una gran insuficiencia mitral en este caso, y con una aurícula izquierda muy dilatada, un flujo de alrededor de 1,5 metros por anterógrado por la válvula aórtica muy estenótica. Y recuerden que esto es uno de los casos que pueden ir a cirugía, esto es uno de los casos que está aquí la aguja con la guía, está aquí por la arteria aorta, se infla el balón, luego se tracciona. Pero la verdad que cuando ya hay fibroelastosis hoy día no hay buen resultado en ninguna cirugía. Pero hay casos más leves, como esta paciente con 11-14 normal, a las 24 semanas con esta imagen. En otros centros piensan que se trata de un faló, llega una segunda opinión para una tercera por el faló, por el miedo al George, etc. Y al ver, bueno, sí, pero no, parece estar más dilatado el vaso que cabalgando, y la válvula se ve rara, engrosada. En sístole y en diástole veo válvula y ya uno debe sospechar que está engrosada, ¿se fijan? Y en los 3 vasos vemos que hay una zona de dilatación y obviamente al poner color hay una gran zona de aliasing, pero además de aliasing hay, vean ustedes en azul, ahí y acá, hay además insuficiencia por esta enfermedad valvular aórtica. Entonces, 3 vasos, flujo turbulento, la imagen de reconstitución con lo mismo, y con velocidades, vean ustedes, sobre los 150 centímetros por segundo. Repetir la eco es severa. Hay malformaciones del arco aórtico en un 30%, pueden haber alteraciones genéticas. ¿Es crítica o no? Ahí es dudoso porque la cirugía puede ser compleja. El morir o no después de nacer va a depender de cuán críticas sean. Eh,
La cirugía cardíaca va en las primeras semanas, si no puede haber deterioro de la perfusión coronaria. En general, la vida normal es relativa y los riesgos para el próximo embarazo van a depender si hay una alteración valvular o no. Coartación de la aorta. En la coartación de la aorta existe esta stop acá, está aquí la magnificación, entonces impone mayor resistencia y como estamos en un circuito en paralelo, la sangre se va desviando de izquierda a derecha, llega, se queda con más sangre, la presión aumenta, entra más, pero la presión hace que no todo el flujo diastólico llegue durante el diástolo al ventrículo izquierdo, parte se queda en la aurícula derecha, menos sangre pasa a través del foramen ovale, la que viene en el ducto venoso, más queda en el lado derecho, y termina en esta simetría de cavidades que es lo característico. Recuerden siempre la simetría de mirar que con Doppler color que sea cierto y no sea que el corazón esté rotado. La simetría de los vasos es también importante, incluso pues aquí tenemos flujo reverso en la pulmonar. Y flujo, entonces, asimetría de los vasos, flujo reverso, lo que les muestro en este, que es otro caso, tiene seno coronario dilatado y además del seno coronario dilatado tiene vena cava superior izquierda y por eso está dilatado el seno coronario. Esta imagen de digamos, la aorta con la imagen de coartación es muy infrecuente y acá lo que hay que hacer es que los casos van a requerir cirugía. La cirugía es muy exitosa y tiene muy buen rendimiento. Entonces tenemos un caso, 13 semanas normal, 20, 24 semanas normal, segundo opinión a las 23 semanas, una clara asimetría de cavidades, ¿verdad? En Doppler color está también asimétrico, la válvula pulmonar está, tricúspide está adecuada, y cuando vamos a los tres vasos, cuando vamos a los tres vasos hay una clara disminución de tamaño con un flujo de mucho menor velocidad en la arteria aorta que en la pulmonar, que está más grande. Y cuando vamos a ver el arco, es otro de los casos en que vemos el flujo reverso y aparece la zona de coartación directamente. ¿Qué cosas entonces vamos a hacer en la consejería? Decirles que sí, que esto es severo. Si no ven el sitio de coartación, o aunque les parezca que es de coartación, o si solo ven la simetría de los grandes vasos con las alteraciones o no del flujo, decirles que la probabilidad de que sea una coartación es alrededor de un 50%, pero que tiene que nacer un centro que tenga la posibilidad de manejo con prostaglandinas. Si es severa, va a requerir cirugía, la mayoría de ellas. 30% va a tener otro problema, los que ven ustedes ahí, incluido 22Q11, la muerte inútero en general, no con la circulación en paralelo, si no hay otro problema. Morirades pueden hacer cuando es severo, sí, eso puede ocurrir. Hay algunos casos que son muy severos, el paciente hay que operarlo en el primer día de vida porque entra en shock. ¿Se usa prostaglandina? Sí, prácticamente en todos los casos. Después de la cirugía va a tener una vida normal, sí. Y el riesgo es cuando son 22Q11 positivo o otra neoproidía, y la cirugía era como la que les mostraba de esta manera, se corta la zona y hay una anastomosis término-terminal. Interrupción de arco aórtico es que no se desarrolló el arco aórtico, entonces hay de tres tipos dependiendo de dónde se produjo la interrupción. Generalmente se ve predominio, cuatro cámaras muy normales con predominio de cavidades derechas. La arteria pulmonar está más grande que la aorta y siempre aparece esto, la aorta cortada como transversal. Y la explicación está acá, que si ustedes hacen un tresvaso en esta zona, cuando hay arco, aparece un corte longitudinal de la aorta y un corte longitudinal de la pulmonar. Cuando está interrumpido el arco, aparece cortada transversalmente. Entonces, ¿qué aparece? Pulmonar y cortada transversalmente en la aorta, pulmonar, aorta pequeña y cortada transversalmente. Y vemos en el eje largo o de ventrículo izquierdo, esto es más que 5 cámaras, se ve, aquí debería verse el arco y lo que vemos es continuándose con uno de los vasos del cuello en color y también en blanco y negro. Y el arco aórtico está aquí, viene acá y aquí falta un pedazo. ¿Se fijan? No está completo. Y lo que ocurre en estos casos es que va a requerir cirugía y es ducto dependiente. Y nuestro icono es la transposición de las grandes arterias, 4 cámaras que generalmente es muy normal, 3 vasos en imagen de patineta, regresamos y vamos a ver que el vaso que sale del ventrículo izquierdo se bifurca precozmente, por lo tanto es pulmonar en blanco y negro y en color, y del ventrículo derecho sale este vaso que se mueve por el mediastino superior como vaso único y la
pulmonar que está saliendo del ventrículo izquierdo va por abajo y por eso es que aparece en 3 vasos solamente 2 vasos. Los vasos en paralelo es un corte especial. Y un caso aquí, 4 cámaras prácticamente normales, a veces una pequeña CIB que se sospecha ahí, y en los 3 vasos, imagen de patineta, volvemos al ventrículo izquierdo, se bifurca, por lo tanto es la pulmonar, y en el lado derecho este vaso que hace un arco al salir y que es por lo tanto la aorta. Los vasos en paralelo en este corte especial y la reconstrucción 3D también vasos en paralelo. Por lo tanto, la consejería es repetir al recién nacido, es severa, es ducto dependiente, el 5% de las cardiopatías congénitas. En general no se asocia a otras cosas, morir en útero, no. Con diagnóstico prenatal no va a morir postnatal, va a requerir cirugía cardíaca de switch, la vida normal sí. Próximo embarazo no hay riesgo y esta es la cirugía de switch en que se cortan, se respetan las coronarias y se cambian los arterias arriba en esta cirugía llamada de switch. Esta paciente tuvo el parto a las 38 semanas, 3.060 gramos, usó prostaglandina, Rashkin, porque tenía inflamatorio restrictivo, switch arterial al día 7, alta al día 17, 3 años, 3 años y medio tiene ahora este bebé. Un par de otras enfermedades, transposición corregida. Esto es izquierdo, esto es derecho, el izquierdo tiene morfología derecha y el derecho tiene morfología izquierda. Los vasos salen raros aquí y en este caso es lo mismo, la morfología del izquierdo es derecha, este vaso que hace un arco sale de este ventrículo de morfología derecha pero que está izquierda y este vaso que se divide en dos sale de un ventrículo, derecho con morfología izquierda donde sale la pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hemodinámicamente en estos niños? En que la malposición de los vasos corrige a la malposición de los aurículas y ventrículos. O sea, la malposición de los ventrículos es corregida por la malposición de los vasos. Entonces, no hay que hacer cirugía, excepto que hayan estenosis derivada. Nosotros publicamos 13 casos, hicimos una revisión sistemática hace un par de años de esto, y en general puedes tener asociación con bloqueo B completo, en nuestros casos un cuarto, el metaanálisis 13%, son aisladas, como malformación aislada es el 10%, generalmente hay otras cosas asociadas, abortan un porcentaje mayor en el metaanálisis, en nuestra serie no teníamos abortos, porque el diagnóstico era generalmente tardío, recién nacido vivo en un porcentaje alto, y vivos al año el 80% muy similar. Y lo que hacen estos niños es que si no tienen bloqueo, si tienen bloqueo se les pone marcapaso, es que a la década de los 40 o 50 el corazón ya es insuficiente porque la histología del ventrículo derecho no está diseñado para soportar las presiones sistémicas y puede caer en insuficiencia cardíaca y van a requerir trasplante en la cuarta, quinta década. Los últimos 5 o 10 minutos, ¿cuáles son los rendimientos? Esto es FMF, primer trimestre de las univentriculares, 53%, 38% después, pero en la vida real el primer trimestre no es tan así, y esto es publicado este año, grupos holandeses, y muestran que el diagnóstico no es el 58, sino que es como el 8%, y no es tan real, pero en el segundo trimestre sí completan y llegan a lo mismo que FMF. Nosotros en CLC, 5 años, 10.000 partos, 85 cardiopatías menores, 32 mayores, 25 que tenían ultrasonido en nuestro centro, 22 de las 25 fueron diagnosticadas adecuadamente y se nos pasaron algunas estenosis y las coartaciones especialmente. ¿Cómo anda el resto del mundo? La mayoría, esto es para la primera parte de la década pasada, la mayoría de las ductos dependientes están bajo el 50%, como ustedes pueden ver. Sin embargo, la sistematización del examen, como en nuestras guías de ISUOC y como en las reglas del IUGM, hay una mejoría, y esto es Finlandia, y los corazones univentriculares se diagnosticaban en el 24% y las transposiciones en un 12%, y luego el examen sistemático, esto pasó a un 80 y un 41% respectivamente. ¿Cuáles son los resultados en Chile? Esto no es diagnóstico prenatal, esto es cuántos de los niños que llegan a operarse tenían diagnóstico prenatal. Y de ser ocasional, hace
20 años atrás, cuando comenzamos con esto, 19 años atrás, era ocasional y pasamos a un promedio alrededor de un 65% en 4 de los 5 centros. ¿Cuáles son las causas por las cuales son perdidos los diagnósticos? Las principales son las habilidades, son los skills, y es decir, no apoyaste un poquito más el transductor, no miraste, no prendiste el Doppler color. La segunda es, estaba ahí y no la viste. Y la tercera es, bueno, que no se identificaba. ¿Sirve para algo el diagnóstico? Sí, y esto es trabajo de Bonnet para transposición, mejora la morbilidad, la mortalidad y los días de hospitalización gracias al diagnóstico prenatal. Otros grupos malformativos, donde están varias las ductus dependientes, con diagnóstico prenatal, la sobrevida es mucho mejor que sin diagnóstico prenatal. Esto llevó a que nosotros hiciéramos hace el año 2003 la primera guía de cardiopatías congénitas no operables, la última es del 2015, me parece, y que básicamente la parte prenatal es tamizaje a nivel primario, sospecha de cardiopatías congénitas, pedir un ecocardiograma. Antes no podíamos hacerlo, instalamos telemedicina para muchos hospitales y poder visualizarlos. Cada vez tenemos más especialistas en imágenes, o nosotros tres que son especialistas en medicina materno-fetal, cada vez hay más, no todavía en todas las provincias. Deben ser referidas entonces para ecocardiografía por un especialista entrenado. Cada vez tenemos más, como les digo, y frente a las ductus dependientes o complejas, pasan a nivel terciario. Nosotros tenemos 5 centros cardioquirúrgicos, pero los 5 están en Santiago y tienen que ser trasladados los papás para acá. 5 minutos de los avances. No quiero hablar de los avances tecnológicos como el MQ, el MSTIC, que permite hacer cálculos de fracciones de acortamiento, TAPSE, MAPSE, o que permite hacer con el HQ, que es generado por Gregory Debord a través de los 24 cortes paralelos y nos permite estudiar la morfología y la contractilidad del corazón, y muy buena es lo que la lleva, digamos, para el estudio funcional. Pero quiero darme los últimos 5 minutos en esta parte, que es la embriología del corazón es súper compleja y participan múltiples genes. Y de estos genes, que son más de 1100, 100 son responsables de enfermedades no sindromáticas, sino que cardiopatía exacta. La aproximación histórica que hemos tenido para la genética del corazón ha sido la citogenética tradicional, el FISH, estos fluorocomos que cubran, que colorean zonas específicas de los cromosomas. Hace 7 o 10 años atrás aparece esto que es Array-CGH, que básicamente nos identifica o nos compara un DNA de un paciente contra un DNA tipo y nos dice, está bien verde, le falta amarillo, le sobra rojo, y estos son las variaciones en el número de copias, digamos, los CNV, y que pueden ser normales o anormales, pero hace 3, 4, 5 años aparece genoma, exoma, y también antes teníamos los paneles que lo que hacen es examinar todos los trozos del ADN que codifican para proteínas, que son el exoma. Si esta es la biblioteca de Dublín, si nosotros queremos hacer la analogía con el cariotipo humano, cada una de estas habitaciones podría corresponder a un cromosoma. Cada una, dentro de cada cromosoma o cada una de estas habitaciones, hay libros. Las habitaciones las podemos estudiar muy bien por cariograma y muy bien por el FISH. Pero si quisiéramos ver si falta un libro o si sobra un libro, Array sería la herramienta. Pero si quisiéramos saber si adentro de un libro como este, que es la Biblia de Kiel, hay una palabra mal escrita, le faltan letras, faltó una hoja, para eso necesitaríamos exoma. ¿Cuál fue el aporte de Array-CGH? Mejoró el diagnóstico prenatal en un 6-7%, no fue muy tremendo para cardiopatías congénitas, pero cuando llega exoma y aparecen grandes cantidades de trabajo, se ve que se agrega un 15% más de diagnóstico y quedaríamos prácticamente con casi un 45% o que son aneuploides o que son alteraciones de los CNV o que son genopatías o microlesiones. ¿Y cuál es la gracia de esto, de tener el diagnóstico? A los niños les va mal, se mueren más, terminan más embarazos, hacen más muestras intrauterinas.
pero lo que es mucho peor es que tienen un desarrollo neurológico significativamente peor el grupo con genopatías que el grupo sin genopatía. Y en un mundo que es global, esto puede significar la interrupción o no del embarazo. El metaanálisis de esto, que rápidamente se produjo, dio 21% en promedio, 11% con cardiopatías aisladas y 37% cuando tú tienes cardiopatías con otras malformaciones. ¿Cuál es nuestra experiencia? Estos son los casos que hemos visto y que van desde Noonan, Cornelia de Lange, Kabuki, otra rasopatía, al igual que Noonan, también es rasopatía, Church, ya se lo contamos, el DHS7, Costello, otra rasopatía, y síndrome 6 de lesiones que les mostré. Y hay una paciente que tenemos pendiente que tiene una atrofia muscular espinal que tiene asociada a una coartación de la aorta. Estos son el número de pacientes que hemos visto con enfermedades monogénicas o de lesiones asociadas a sistemas, hasta estas cardiopatías congénitas y que nos ha sido muy importante para el manejo. Creo que estamos en la hora. Lo que quise mostrarles entonces que las cardiopatías congénitas son las más frecuentes de las malformaciones, las menos frecuentemente diagnosticadas. Hay que hacer tamizaje, planos transversos ascendentes sucesivos, que hay indicaciones de ecocardiografía directa en equipo de cardiología perinatal, probablemente incorporarlo en ese grupo a los gemelares y a la gente que de in vitro. Ecocardiografía es la herramienta para hacer el diagnóstico, configurando equipos en conjunto con otros especialistas. La dependencia ductal, recuerden si hay perfusión adecuada a los pulmones y a los sistémicos, no es ductus dependiente, en cambio si hay alteración es ductus dependiente y en el diagnóstico van a ser ustedes a través de los planos transversos ascendentes sucesivos y ecocardio, y los avances están dados por la presencia de los estudios moleculares o la medicina de precisión que ha llegado para quedarse en la cardiología perinatal. Muchas gracias por su atención.